Now, it's very important to understand, Ahora, es muy importante de entender if the reasoning of the reformers was logical que si la manera de razonar de los reformadores era lógico and absolutely scriptural, y totalmente basado sobre la palabra, then we are in serious trouble. nos encontramos hoy en día en problemas muy serios. But let's have a look at their arguments. Pero miremos aquí sus argumentos. The place of the little horn Así que el lugar del cuerno pequeño, within the body of the Fourth Empire, en el centro del cuarto imperio. its origin, Su origen, after the division of the Roman territory into 10 kingdoms, después de la división del territorio romano en 10 reinos. its nature, La naturaleza de este pequeño cuerno it was to be different. sería diferente de los otros. It was a horn, but with eyes and a mouth. Sí era un cuerno, pero tenía ojos y boca. So it would be a kingdom or a monarchy like the rest, Así que sí sería un reino o una monarquía como el resto de los cuernos, but its kings would be overseers pero sus reyes serían supervisores, gobernadores or bishops. o obispos. Its moral character, Su carácter moral boastful, blasphemous, sería orgulloso y blasfemo, speaking great words against the Most High. hablando palabras grandes en contra del Altísimo. It would be lawlessness. Y sería sin ley. It would claim authority over times and laws. Es decir, él alegaría tener autoridad sobre los tiempos y la ley, Its opposition to the saints. la ley de Dios. Y su oposición contra los santos It would be a persecuting power. sería un poder perseguidor. It would wear out the saints. Así que ya acabaría con los santos. Now, notice this, its duration. Ahora, noten esto, el periodo de existencia. Time, times, and half a time. Tiempo, sí, la mitad de un tiempo. So the reformers said that was 1,260 years. Ahora, los reformadores decían que este periodo era de 1260 años. That's not what the people are saying today. Y no es lo que la gente hoy día dice. They're saying this will be a literal 3.5 years that the Antichrist will rule in Jerusalem. Las personas hoy día dicen que eso va a ser un periodo literal de 3 años y medio, donde el anticristo literal va a gobernar en Jerusalén. Its dominion. Su dominio It would suffer loss of this dominion, sufriría pérdida de ese dominio and it will be consumed and destroyed. That's its doom. y sería consumido y destruido al final. That's how they interpreted Daniel chapter 7. Así es como ellos interpretaban a Daniel capítulo 7. They say all of these points meet only in the Roman papacy. Y dice claramente el autor, todos estos puntos solamente se cumplen con el sistema romano papal. Because the papacy grew synchronously with the pagan Gothic kingdom. Porque el papado creció en sincronía con los reinados góticos paganos. Now, he says, let's switch to Paul's prophetic view. Bueno, ahora pasamos de Daniel a Pablo y miremos el vistazo profético del apóstol Pablo. He says, well, it has two parts. Bueno, tiene dos partes. There's a general view of the great apostasy, Hay una visión general de la grande apostasía and there's a careful portrait of the power that would head it up. y después hay un retrato muy detallado del poder que conduciría o gobernaría esta apostasía. And then he quotes Paul, who says, Y después cita a Pablo que dice, of your own selves shall men arise speaking perverse things. que dice claramente que entre ustedes mismos va a haber hombres que van a hablar de cosas perversas. Now, let's just hang on there. Bueno, un momento. Modern theology La teología moderna says the Antichrist will come in the future dice que el anticristo vendrá en el futuro, after the rapture of the Christian church. después que la iglesia cristiana ha sido raptada. In other words, he doesn't come out of our own selves, he comes from outside the church. Así que, en otras palabras, el anticristo no surge de en medio del movimiento cristiano, él surge después que el cristianismo ha sido raptado. That's not biblical. Pero eso no es bíblico. Now, he quotes Paul, the Spirit Ahora. expressly speaketh, Citando a Pablo, pero el Espíritu dice claramente that some will depart from the faith, que algunos en los últimos tiempos apostatarán de la fe, and then he gives some of the features of this departure. y después da algunas de las calidades o de los aspectos de esta apostasía. They will have doctrines of devils, Tendrán doctrinas de demonios, they will speak lies,
hablarán mentiras, They will have no conscience. no tendrán una conciencia prácticamente, They will forbid to marry. ellos prohibirán casarse, They will have prohibitions on certain foods. y ellos tendrán prohibiciones sobre ciertos alimentos. And he says here we have not only a prediction that there would be an apostasy, Así que dice que aquí tenemos no solamente una predicción de que va a haber una apostasía, but also the faith in the Christian church, but the description of its origin and character. pero también se habla sobre la fe en la iglesia cristiana, pero tenemos acá la descripción de esta apostasía, de su origen y también de su carácter. One of their features, Así que uno de esos aspectos, they would prohibit marriage. ellos prohibirían al casamiento. Which church forbids marriage for its ecclesia? ¿Y cuál es la iglesia que prohíbe el casarse para su jerarquía oficial? Isn't it the Church of Rome? ¿No es acaso la iglesia de Roma? Not even the Orthodox Church forbids it, only the Church of Rome. Hasta la iglesia ortodoxa no prohíbe eso, solamente la iglesia de Roma. Who has introduced fast periods and special rules and regulations for its ecclesia in terms of what they eat during these processes? ¿Y quién ha introducido periodos de ayuno y ceremonias especiales para su iglesia como Isn't it rituales? Rome? ¿No es acaso Roma? Don't they have a feast of Lent and a fast period? ¿No tienen acaso periodos de ayuno antes de la Pascua, etcétera, etcétera? So they would substitute an external religiousness Así que ellos sustituirían una religión de exteriores and self-imposed sacrifices y sacrificios que eran impuestos por una persona misma, hechos por una persona misma. And that's why Ignatius Loyola says Y es por eso que Ignacio de Loyola dijo that when you sleep, you should sleep as uncomfortably as you can. que cuando uno duerme tendría que dormir de la manera menos confortable posible. And when you eat, you must take everything that makes it tasty out of it. Y cuando uno come, tiene que comer de la manera menos sabrosa posible. So that you can have these sacrifices. Así que uno puede así actuar estos sacrificios. Where does it say anything about that in the ¿Y Bible? dónde se encuentran esas enseñanzas de la Biblia? So the Bible clearly says that this is the character of the system. Así que la Biblia claramente apunta a ese sistema con ese tipo de carácter. And then Paul says they have a form of godliness but denying the power thereof. Y después Pablo nos dice claramente que tienen una forma de la santidad, pero deniegan su poder. So this power won't be an open opponent to religion. Así que este poder no va a ser un opositor abierto hacia la religión. On the contrary, they will be apparently great professors of religion. Al contrario, van a ser grandes profesores de la religión, es decir, profesan religión. And then he compares the man of sin with the man of God. Y después él compara el hombre de pecado con el hombre de Dios. You see, the counter-reformers said, well, it's a man of sin, so it's only one man. Así que los que tuvieron una reacción contra la reforma, los de la contrarreforma, dijeron, miren, aquí apunta Pablo a un hombre de pecado, es decir, es solo un hombre. So that would mean it can't be the papacy because that's a succession of men. Así que dijeron ellos, pues esto no puede ser el sistema del papado porque esa es una sucesión de hombres. So he compares the man of God with the man of sin. Así que él compara el hombre de Dios con el hombre de pecado. He says, we do not suppose it means one individual man, Y dice acá, nosotros no suponemos que eso signifique un hombre, un individuo, because the man of God can be more than one person, porque el hombre de Dios también puede aplicarse a más de una persona, as can be the man of sin. así como puede ser el hombre de pecado. So the man of sin could be one, just like a king in England could mean only one. Así que el hombre de pecado podría ser uno, así como el rey de Inglaterra significa solo una persona, Or it could include the whole dynasty. pero podría incluir también toda la dinastía de Inglaterra. And then they use the example of Paul speaking about the Jewish tabernacle in Hebrews. Y después utilizan el ejemplo de Pablo, que habla sobre el tabernáculo judío en Hebreos, Where he says the high priest alone went once every year. donde dice que el sumo sacerdote solo iba una vez al año en el templo. That includes the whole dynasty of priests and not one particular priest. Pero ahí, aunque está hablando del sumo sacerdote, esto incluye a toda la dinastía de sumos sacerdotes y no solamente a una persona.
So he says the Bible clearly means the dynasty and not one man. Así que dice que la Biblia claramente habla de la dinastía y no solamente de una persona sola. That's why John talks about many antichrists. Y es por eso que Juan, el apóstol, habla de muchos anticristos. And this mystery of iniquity was already working in Paul's days. Y dice Pablo que el misterio de la iniquidad ya estaba obrando en sus días. There is no specific time prophecy in Paul, En el apóstol Pablo no hay mención de una profecía de tiempo, just an already it was working. pero sí una mención de que ya estaba obrando en sus tiempos. And then Paul has a prophecy which says basically that when the Roman imperial power is taken away, then he will come. Y después Pablo describe en su profecía que cuando el imperio romano y su poder va a ser quitado de un lado, And he will remain until the second coming of Christ. este nuevo poder surgiría y llegaría hasta la segunda venida de Jesucristo. So that's exactly the same as that of Daniel. Así que eso es exactamente los principios y el tiempo que encontramos indicado en el libro de Daniel. You know, people today believe that those reformers were old fools and uneducated people. Así que hoy día la gente cree que esos reformadores eran un poco tontos y sin educación, I'd like you to see how they reasoned. pero yo quiero que ustedes vean cómo ellos razonaban. He sits in the temple of God. Él está sentado, aquí hablando otra vez de la Biblia del apóstol Pablo, él está sentado en el templo de Dios, este hombre de pecado. So he says he has the face of sits there like an apostle, but he has the face of a Judas. Y dice que está sentado ahí como si fuera un apóstol, pero tiene la cara de un Judas. He's the son of perdition. Es el hijo de la perdición. You know that the Bible uses that term only for Judas and for the Antichrist? Ustedes saben que la Biblia utiliza esa expresión, hombre de perdición, solamente por Judas So he y is por el anticristo. so the man of sin is a Judas, a secret enemy while a seeming friend. Así que el anticristo es un Judas de un lado que parece un amigo, pero en realidad es un enemigo. And notice where he sits. Y anoten dónde está sentado. In the temple or house of God. En el templo o la casa de Dios. Now, Ahora, he writes, this is not and cannot be any Jewish temple. así que dice acá claramente, esto no es y no puede ser un templo judío. Excuse me. Un momento. The modern theology says the Antichrist will sit in a rebuilt literal temple. La moderna teología dice que el anticristo estará sentado en un templo reconstruido que es literal. The reformers said this is not a literal temple. Los reformadores decían, este no es un templo literal. Well, either the modern theologians are right and the reformers were wrong, Así que o los teólogos de hoy día están en lo correcto y los reformadores están totalmente equivocados, or the other way around. o al revés. Now let's look at their logic. Bueno, sigamos considerando la lógica de los reformadores. Paul uses the expression in his prophetic portrait of Romanism. Así que Pablo, que utiliza esta expresión en su descripción profética del sistema romano, So here he sits in the temple, hablando del hecho de que ese sistema estaría sentado en el templo de Dios, and now he wants to say, is this a temple of stone or is it not? y después quiere decir, ¿es este un templo de piedras o no? He says he uses it in Corinthians and Ephesians Y después dice que Pablo utiliza esta expresión también en Corintios y en Efesios, with reference to the Christian church. hablando del templo como la iglesia cristiana. To the Corinthians he says, ye are the temple of the living God. A los Corintios dice claramente, ustedes son el templo del Dios vivo. To the Ephesians he says, you are a holy temple, a habitation of God through the Spirit. Y a los Efesios le dice, ustedes son un templo sagrado, una morada de Dios por medio del Espíritu. So the temple in which his prophetic eyes sees the man of sin seated Así que el templo en el cual su visión profética ve al hombre de pecado sentado en ese templo, is no person in a temple of stone, no puede ser una persona en un templo de piedra, but a power in the Christian church. pero un poder dentro de la iglesia cristiana. Is this view biblical? ¿Es esta interpretación bíblica? I believe it's absolutely biblical. Yo creo que es absolutamente bíblica. Therefore, the entire modern theology of the Antichrist cannot be biblical. Así que en conclusión, la entera teología del anticristo de hoy día no puede ser bíblica. Then he talks at length about his character. Y después hay aquí todo un discurso sobre el carácter de este poder.
And he compares the character of Christ with the character of Antichrist. Y el carácter de Cristo con el carácter del anticristo vienen comparados. The one stoops down in humility, Uno se rebaja en humildad and the other one exalts himself to the position of God. y el otro se exalta hacia llegar a la posición de Dios. And then he quotes, "He as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God," quoting Paul. Y aquí citando a Pablo dice que él como Dios está sentado en el templo de Dios y se muestra a sí mismo como si él es Dios. There is no article here before the name God. Aquí dice que cuando describe él es Dios, dice no hay un artículo enfrente del nombre de Dios. So the expression indicates that the man of sin would show himself by acts and professions to be superhuman. Así que dice que la expresión indica claramente que el hombre de pecado mostraría por medio de sus acciones y su profesión de poseer un aspecto superhumano en sí mismo. So he would have a divine dignity. Así que tendría una dignidad divina. I love the way these people reasoned. Así que a mí me gusta mucho ver cómo esta gente pensaba, razonaba. His seat. Bueno, su sede. Remember, Paul says he sitteth in the temple. Ahora, acuérdense que Pablo dice que él está sentado en el templo. Now, what is this seat? Ahora, ¿qué es esta sede? In another place, the Bible speaks about Moses' seat. En otra parte, en la Biblia habla de lo que es la cátedra de Moisés, utilizando la misma expresión. About the Pharisees who sit in Moses' seat. Hablando sobre los fariseos que estaban en el lugar representando a Moisés, en la cátedra de Moisés. Where does the word come from? ¿Y de dónde viene esta palabra? It comes from the Greek katizo. Y viene de la palabra griega kasizo, And from this word we get our word cathedral or bishop's seat. y de esta palabra nosotros derivamos nuestras palabras como catedral o la sede de un obispo. So when the Pope speaks, he speaks ex cathedra or from his seat. Así que cuando un papa habla ex cátedra, es decir, de su posición en cátedra. So here, sitting in his cathedral position, Así que está sentado en su posición en catedral, sitting inside the church, sentado adentro de la iglesia, he speaks and acts as the vicar, y habla y actúa como el vicario, but as the real antagonist of Christ. pero en realidad como el verdadero enemigo de Jesucristo. This is a brilliant exegesis. Así que esta es una explicación, una exégesis brillante del texto. This is not just some conjecture, this is Bible-based theology. Esta no es simplemente así una conjetura, esta es teología basada sobre la Biblia. So he compares Daniel and Paul. Así que él compara a las profecías de Daniel y a las profecías de Pablo. He says both Paul and Daniel say it's a Roman power. Así que dicen que las dos, sea Daniel y Pablo, dicen que es un poder romano. In Paul it comes out of the fourth beast. En Pablo sale de lo que es la cuarta bestia, In modern theology it comes out of no beast. pero en la teología moderna no sale de ninguna bestia, de ningún imperio. They have the same chronological point of origin. Así que sea en Daniel que en Pablo tienen el mismo punto de origen cronológico. They arise after the fall of Rome. Ellos salen después del decaimiento del imperio romano occidental. Both of them exalt themselves against God. En las dos profecías vemos que se exaltan en contra de Dios. Daniel speaks of the proud, blasphemous little horn. Daniel habla del pequeño cuerno que decía blasfemias y era orgulloso. And Paul speaks of the audacious deeds of the man of sin. Y Pablo habla sobre las acciones audaces del hombre de pecado. Both begin small and become great. Así que los dos empiezan de manera pequeña, pero se vuelven muy grandes. Both claim to be teachers of men. Y los dos alegan ser maestros para los hombres. I like their argument here. Daniel's little horn was to have eyes as a bishop or an overseer. Y me gusta ese argumento que Daniel, el pequeño cuerno de Daniel tenía que tener ojos, así como un obispo o alguien que gobierna. Because that's the meaning of the word bishop, overseer. Porque alguien que tiene un vistazo sobre todo, porque en inglés la palabra esta de obispo significa alguien que mira o tiene la visión sobre todos. And he was to have a mouth. Y tenía que tener una boca. That was, he thought himself teacher.
porque así pensaba ser alguien que podía enseñar. So here in this proud position in the temple of God, he is the overseer and the teacher. Así que en esa posición orgullosa en el templo de Dios, Él es el maestro cristiano. And both are persecutors. Y los dos son perseguidores. So you have perfect harmony between Paul's description and Daniel's Así que description. uno tiene aquí armonía perfecta entre la descripción de Daniel y la descripción de Pablo. So they have the same place, Así que tienen el mismo lugar de they have origen, the same tienen character, el mismo carácter para este sistema, and only the papacy fits them all. y solamente el papado puede encajar con todos estos detalles. You know, even the Douay Bible, which is the Roman Catholic Bible, También la Biblia de la versión Douay, que es una versión católico-romana, admits that when it says he sitteth in the temple of God, etc., admite que cuando Pablo dice que este poder está sentado en el templo de Dios, it refers to the Antichrist. esto se refiere al anticristo. Of course, they only throw that Antichrist into the future, Pero claro, arrojan a ese anticristo en un tiempo muy futuro. and some of them throw him into the past, into the Greek time, Y algunos hasta lo arrojan al pasado, en los tiempos griegos. and say it was Antiochus Epiphanes IV, a Greek king, Y dicen que fue un rey griego, Antioquio Epifanio, who also defiled the literal temple. que sí, él, desacró el templo literal judío. That cannot be, Pero no puede ser, because then he would have to come out of the third kingdom and not the fourth. porque este rey tendría que salir del tercer reino y no del cuarto reino o imperio. Nor can he be future when the Roman kingdom will be gone. Y no puede ser en el futuro porque ya no existiría un imperio romano de donde tiene que salir. Because remember, the church will have been raptured. Porque acuérdense que la iglesia ya habrá sido raptada según esta nueva teología. So the Reformed position is the only logical position. Así que la posición tradicional de los reformadores es la única posición lógica para encajar esas profecías. So let's go to the actual reformers and see how they put pen to paper. Así que después de haber visto este vistazo de los reformadores, vamos a sus escritos mismos de los reformadores y veamos lo que escribieron. Lutheran theologian Nikolaus von Amstorff, Aquí un teólogo luterano, Nikolaus von Amstorff, personal friend of Martin Luther. un amigo personal de Lutero. He says Antichrist Dice, el anticristo will be revealed and he will come to naught. y será revelado y será destruido. And he says it is the papacy in Rome. Y dice que es el papado en Roma. Therefore, those who consider the Pope and the Bishop to be Christian shepherds Y así que los que consideran al Papa y a sus obispos ser líderes cristianos are deeply in error. están en gran error. And then I love this. Y miren esta frase. He says even more in error are those who believe that the Turk is the Antichrist. Y aún más en el error son los que creen que el turco o la Turquía es el anticristo. Now today we have hordes of people also Hoy en día tenemos también a muchedumbres that believe that Islam is the Antichrist. que creen que el Islam es el anticristo. Now the Turk stood for Islam. Obviamente en esa cita la mención de los turcos era la mención del Islam. The Reformers said Islam is not the Antichrist. Pero los reformadores decían, no, el Islam no tiene nada que ver con el anticristo. Why? ¿Por qué? Because the Turk, you can put Islam there, Porque el turco, es decir, el Islam, rules outside of the church domina afuera de la iglesia and does not sit in the holy place. y no está sentado en el lugar sagrado. Nor does he bear the name of Christ, but is an open antagonist to Christ. Y no lleva el nombre de Cristo, pero es un enemigo abierto de Cristo. He persecutes Christians openly, Él persigue a los cristianos de manera abierta and not as the Pope does, secretly under a form of y godlessness. no como lo hace el Papa, que lo hace de manera secreta bajo una forma de bondad. So he says, Islam does not fit the picture, only the papacy fits the Y picture. dice, el Islam no encaja en este cuadro, solamente el sistema del papado encaja. Let's go to the other theologian, 1570, Flacius. Seguimos con otros teólogos. En el 1570, Flacius He says we separate from the Pope dice que nos hemos separado del sistema papal, not only because of the inspired writings no solamente por lo que la Biblia inspirada dice, of the many church fathers, y también de los muchos padres de iglesia, but because of the characteristics of the papacy. pero especialmente por las características del papado. He says this is real, true Antichrist theology. Dice que este es el verdadero y grande anticristo, y la teología que lo confirma,
He says they are a fountain and a mother of all abominable idolatry. Dice que son la fuente y la madre de toda idolatría abominable. Nigrinus was another one. Nigrinus, otro teólogo de esos tiempos, He was always in discussion with the Jesuits. él siempre estaba en discusión con los jesuitas. And this is important stuff. Así que estos son asuntos importantes. He says here, this Jesuit is very offended Dice, esta persona jesuita está muy ofendida when I brand the papacy as Antichrist. cuando yo digo que el papado es el anticristo. And then he says, but Daniel, Paul, Peter, all of them, Pero they dice- prophesied about this. Pero dice Daniel, Pablo, Pedro, Juan, todos ellos profetizaron esto. He says it is as true that Jesus is the Messiah as it is true that the Pope is the Y Antichrist. dice que es tan verdadero que Jesucristo es el Mesías, así como lo es que el sistema papal es el anticristo. He says this Jesuit further contends Y dice que, bueno, este hombre jesuita alega aún más that the papacy cannot be Antichrist que el papado no puede ser el anticristo, because the papacy has lasted for centuries. porque el papado ha perdurado por siglos. But the Antichrist is supposed to reign only 3.5 years. Pero el anticristo tendría que durar solamente 3 años y medio. But no one doubts today that Daniel spoke of year days, not literal days. Pero responde acá el teólogo, nadie pone en duda hoy en día que Daniel hablaba de años, días, y no de días literales. So the prophetic time periods of 42 months, 1,260 days, 2.5 times are prophetic. Así que dice que los tiempos proféticos de los 42 meses, de los 1260 días, de los 1, 2 y medios tiempos, de los 3 tiempos y medios, son proféticos, es decir, hablan de años. Now, what does the world believe today? Ahora, ¿qué cree el mundo hoy en día? What does the dispensationalist world, that means the entire Christian world, believe? ¿Qué cree el mundo que cree en el dispensacionalismo? Es decir, la gran mayoría del mundo cristiano hoy en día. A literal 3.5 days, Ellos creen que se está hablando acá de or 3 3.5 years. días y medio literales o 3 años y medio. So the Antichrist will rule a literal 3.5 years. Así que el anticristo va a gobernar solamente 3 años y medio. Well, what is this? This is Jesuit theology. Así que esta en realidad es teología jesuita. Now, the papacy received its horn power in 538 AD. Así que el papado recibió su poder de pequeño cuerno en el año 538 después de Cristo. Before that, it was just a church. Antes de ese tiempo era simplemente una iglesia, So a woman, una mujer, si ustedes quieren, using the biblical symbol. utilizando la simbología bíblica, But it got political power in 538 AD. pero recibió poder político en el año 538 después de Cristo. And that political power was taken away by Napoleon in 1798. Y ese poder político fue quitado por medio de Napoleón en el año 1798 después de Cristo. So it ceased being a horn power in 1798. Así que cesó de ser un poder de cuerno, es decir, un poder político en el 1798. That's exactly 1,260 years. Y este periodo, 538 a 1798, es exactamente 1260 años. But the Bible says that the wound would heal. Pero la Biblia nos dice después en Apocalipsis que esta herida sanaría And that in the end, the whole world would wonder after the beast. y que al final todo el mundo se maravillaría en pos de la bestia. And the beast is a political power. Y una bestia representa un poder político, Because Daniel says a beast is a kingdom. porque Daniel nos dice claramente que una bestia es un reino. So the papacy will have that stature again. So he must be right. Así que el papado aún alcanzará otra vez ese poder, así que tiene que haber tenido razón. And the Jesuits and the evangelical world must be out of harmony with what the reformers believe. Y los jesuitas y el mundo evangélico hoy en día tienen que estar en desacuerdo con lo que los reformadores enseñaban en ese entonces. Here's another Lutheran church father, 1530 to 1600. Aquí hay otro padre de la iglesia luterana, de 1530 hasta 1600 vivió, He says exactly the same thing. y dice exactamente lo mismo. He said the Lord himself revealed to Daniel how long the four world kingdoms should exist. Dice que el Señor mismo reveló a Daniel cuánto tiempo estos reinados mundanos, digamos, del mundo tendrían que existir. So he talks about the length of this prophetic period and that it applies to the papacy. Y después habla de la extensión de este periodo profético y dice que se aplica al papado, al sistema papal. What about John Calvin? ¿Y qué hay de Juan Calvin? He says some people consider us too severe if we brand the papacy as Antichrist. Dice, hablando de ellos,
que algunos nos consideran demasiado severos si nosotros indicamos el sistema papal como el anticristo. But then you have to accuse Paul as well because he said it. Pero dice él, pero uno tiene que acusar a Pablo también porque él dijo lo mismo. So he clearly defined it as the papacy. Así que él mismo claramente lo definía What como about el John sistema Knox? papal. ¿Y qué hay con Juan Knox? John Knox's first sermon that he preached El primerísimo sermón que Juan Knox predicó was on Daniel chapter 7. fue sobre Daniel capítulo 7. And the entire Scottish nation became Protestant. Y toda la nación escocesa se convirtió al protestantismo. And today they stand and they look at the statues and they say, I don't know what that is. Y hoy en día los vemos como los vimos en Alemania, se paran en frente de las estatuas y dicen, oh, no sé de qué están hablando. Thomas Cranmer died for his faith. Thomas Cranmer, él murió por su fe como mártir. He was Archbishop of Canterbury. Él era el arzobispo de Canterbury, He was a Catholic archbishop. era un arzobispo católico. But when he discovered the prophecies, he became a Protestant. Pero cuando descubrió las profecías, él se convirtió en protestante. And he wrote, it follows that Rome is the seat of the Antichrist. Y dice, es claro y lógico que Roma es la sede del anticristo. Roger Williams, 1603 to 1683. A Rogelio Williams, de 1603 a 1683, That was the first Baptist pastor of aquí estamos America. hablando del primer pastor bautista en Estados Unidos de Norteamérica. He said the Pope was the Antichrist. Y él dijo claramente, el Papa es el anticristo. I'll show it to you in their own Baptist confession. Y se los voy a mostrar en su propia confesión bautista. The Baptist confession reads that the Pope of Rome is the man of sin and the son of perdition. La confesión bautista le dice claramente que el Papa en Roma es el hombre de pecado y el hijo de la perdición. That exalts himself in the church against Christ Que se exalta a sí mismo en la iglesia en contra de Cristo and all that is called God, y de todo lo que es llamado Dios. whom the Lord shall destroy with the brightness of his coming. Que Dios con la lumbre de su venida va a destruir. Now, why don't the Baptists believe that anymore today? Ahora, ¿cómo es que los bautistas ya no creen en eso hoy en día? Has the Bible changed or have they changed? ¿Es que la Biblia ha cambiado o que ellos han cambiado? Why do they ascribe to a dispensationalist theology? ¿Por qué es que ahora se asocian con una teología dispensacionalista? Who has robbed them of the biblical truth? ¿Quién los ha robado de sus verdades bíblicas? Please understand, I'm not knocking Baptist or any denomination when it comes to this. Ahora, miren, yo no es que estoy hablando en contra de los bautistas o de cualquier otra denominación cuando estoy hablando de esto. I'm just saying that the whole world has been swept into this lie. Yo lo que estoy diciendo es que todo el mundo ha sido llevado a creer esta mentira. And I'm sure there are magnificent Baptists out there who will stand up and say, back to the Bible. Y estoy seguro que hay hombres de fe, grandes bautistas, que dirán, regresemos a la Biblia. And Methodists Y metodistas, and y Presbyterians. presbiterianos, Stand up, back to the Bible. y que se van a levantar y van a decir, regresemos a la Biblia. The Westminster Confession of Faith says exactly the same thing. La confesión de fe de Westminster dice exactamente lo mismo. There's no other head of the church except Christ, No hay ninguna otra cabeza de la iglesia excepto a Cristo, and the Pope is Antichrist. y el Papa es el anticristo. But the Protestants don't believe it anymore. Pero los protestantes ya no creen en esto. John Wesley said the Pope is the Antichrist. Juan Wesley dijo que el Papa es el anticristo. He was the Methodist. Él era el padre de los metodistas. Spurgeon, he's probably one of the most powerful preachers that ever lived. Y Spurgeon, posiblemente uno de los más potentes predicadores que jamás haya vivido. He says, as to who Antichrist is, Y en cuanto a lo del anticristo, dice él, no sane man ought to raise a question. dice, en cuanto a su identidad, ningún hombre con cabeza tendría que preguntarse sobre la identidad. In other words, if you are sane, you must know who the Antichrist is. Así que dice que si uno tiene cabeza, piensa que no está loco, tiene que saber lo que la Biblia dice sobre el anticristo. He says it's the Church of Rome, Dice que es la iglesia de Roma, and if you know your Bible, you will not let him loose again. y dice que si uno sigue conociendo su Biblia, no permitirá que este poder otra vez empiece a gobernar. For he so exactly answers the description. Porque de manera tan exacta da respuesta a esa descripción bíblica. He says he's contrary to Christ's gospel. Dice que el sistema papal está contrario al Evangelio de Cristo. We must pray against him.
dice que tenemos que orar en contra de él. Why? Because he robs Christ of his glory. ¿Por qué? Porque este sistema está robando a Cristo de su gloria. He puts a sacrament in the place of the atonement. Ese sistema pone un sacramento en vez de la expiación de Cristo. He lifts a piece of bread instead of the Savior. Y levanta un pedazo de pan en vez del Salvador. He sprinkles a few drops of water instead of the Holy Ghost. Y pone algunas gotas de agua sagrada en vez de dar el Espíritu Santo. And he puts a fallible man, like ourselves, up as the vicar of Christ on earth. Y dice que pone un hombre falible, que tiene fallas así como nosotros, como el vicario de Cristo en la tierra. But then he says, Pero después dice, when we pray against it, cuando oramos en contra de ese sistema, we shall love the person. amaremos a las personas. This has got nothing to do with Roman Catholics Así que esto en realidad no tiene nada que ver con las personas católico-romanas as people. como personas. In fact, if a Roman Catholic discovers the beauty of the Bible, Y de hecho, cuando un católico romano descubre la belleza de la Biblia, he can become a powerful champion for Christ. puede convertirse en un campeón potente por la causa de Cristo. So there I stood outside the Rathaus, Así que ahí estaba yo, enfrente, parado a la casa de ayuntamiento en Alemania, and wondered what had happened. y me preguntaba qué había pasado. Why is the Reformation dead? ¿Por qué ha muerto la Reforma? Let me take you to the Wartburg. Déjame que los lleve a la rocafuerte de Wartburg. This must be the bastion of Protestant history. Este tiene que ser el bastión de la historia protestante. This is where Martin Luther translated the Bible. Es aquí donde Martín Lutero hizo la traducción de su Biblia. Today it's a UNESCO heritage site. Hoy día es un sitio especial de la UNESCO Beautifully restored. y maravillosamente restaurado. So we went there Así que fuimos ahí. and we joined the tour. Así que fuimos a un vistazo con una guía. The old drawbridge is still there, Así que la puerta que se levanta y se baja aún está ahí. magnificently restored. Una restauración magnificente, increíble. Gift from the communist world to the former East Germany. Un regalo del mundo comunista a lo que era la anterior parte del este de Alemania. You have all the mosaics of St. Francis and St. Elizabeth. Y todos los mosaicos de San Francisco y de Santa Elizabeth. And we were there in 2008. Y lo visitamos en el año 2008. And they had the feast of St. Elizabeth. Y tenían la fiesta de San Elizabeth. And as you look at the mosaics, Y si uno mira los mosaicos, you'll see many, many mosaics of St. Elizabeth and people bowing down to her. verán a muchos mosaicos que representan a la Santa Elizabeth y a muchas gentes que se le prostra enfrente. The crosses and the candles are all there. Las cruces y las velas están todas ahí. The pomp and the glamour is extraordinary. Así que la pompa y la gloria es extraordinaria. Now, we went on this tour, Ahora, nosotros fuimos con este tour guiado and the tour guide took us for 1 hour from one room to the other. Así que la guía nos mostró un cuarto tras otro por un periodo de 1 hora. And we thought, we were going to see where Martin Luther had translated the Bible. Y nosotros pensábamos, bueno, vamos a ver dónde Martín Lutero hizo la traducción de la Biblia. No, he spoke only about St. Elizabeth. No, el guía hablaba solamente de Santa Elizabeth. Here's a little clip. There's not much to see. We can hear the voice in the background. Y aquí hay el video para ver. Shows you some of the mosaics. Hace ver algunos de los mosaicos. And the guide is pointing out St. Elizabeth here and St. Elizabeth Y there. el guía está diciendo aquí Santa Elizabeth y aquí Santa Elizabeth. She's like a then-time Mother Teresa. Y es como ella era en esos entonces como la Madre Teresa de hoy en día. Now the question was, when are we going to get to the Reformation history? Así que la preocupación que tenemos nosotros es, ¿cuándo vamos a llegar a lo que es la historia de la Reforma? Enough already of one mosaic room after the other. Ya es suficiente de ver un cuarto lleno de mosaicos después de otro. Now in the antechamber, before you go on the tour, Así que en la sala de introducción, antes de que uno empezara el tour guiado, there's a little library where you pay to enter the tour. hay una tiendita donde uno tiene que pagar para entrar en esta gira.
And I took some of the pictures there. Así que yo tomé algunas fotos allí. Here is a postcard of Elisabeth from Thüringen, Elizabeth of Thüringen. Aquí hay una postal de Elisabeth von Thüringen Saint Elizabeth and the people bowing down to her. y la Santa Elizabeth y las personas que se prostran ante ella. And in contrast, you have the picture of the beer-drinking Martin Luther. Y en contraste hay una foto del bebedor de cerveza Martín Lutero. And I was stunned. Y pues me quedé chocado. And here we have, hier spreche ich und kann nicht anders. Here I spray, I can do no other. Y aquí tenemos otra de que yo utilizo el spray y no puedo hacer otra cosa más. How they mock the words of Martin Luther, here I stand, I can do no other. Y cómo se burlan de las palabras de Lutero que dijo, yo estoy aquí y no puedo hacer otra cosa, me ayude Dios. So Martin Luther is the drunkard. Así que Martín Lutero se lo ve como un borracho. Martin Luther is the graffiti artist. Martín Lutero es el que hace graffiti en las paredes. But the Holy Elizabeth is venerable. Pero la Sagrada Elizabeth, a ella sí se la tiene que venerar. And so you have all these books just lying there, hundreds of them about the Holy Elizabeth. Así que uno tiene esos centenares de libros ahí sobre la la Santa Elizabeth. The ring of the Holy Elizabeth. El anillo de la Santa Elizabeth. You see, Roman Catholicism believes in relics. Ven, el catolicismo romano cree en el poder de las reliquias. Oh, if you can just touch the ring, then you can get merit. Si uno puede solamente tocar el anillo, pues puede recibir méritos. And where are we here? In a Catholic bastion or in a Protestant Ahora, bastion? ¿dónde nos encontramos acá? ¿Es este un bastión católico o un bastión protestante? Accompanying us, there was this whole crowd, Así que nos acompañaba en esta gira todo un grupo de personas. and one man who was dressed in leather because he had come with a motorbike. Así que había un hombre que estaba vestido de piel, con un traje de piel, porque había venido conduciendo su moto. And after a whole hour of Holy Elizabeth, Y después de una hora de escuchar sobre esta Santa Elizabeth, we started asking the question, excuse me, what about the Reformation? y empezamos a preguntarle al guía, disculpe, ¿y qué hay de la Reforma? And this man, he went pop. Y este hombre se cayó. And he said, I am a Lutheran pastor. Y este hombre que estaba ahí con ese traje de piel dice, yo soy un pastor luterano. And I came here to follow in the footsteps and to see where Martin Luther had done all these things. Y yo vine acá siguiendo los pasos de Lutero y quería ver todo lo que Lutero había hecho. When are we going to see these places? ¿Cuándo vamos a visitar esos lugares? And the tour guide said, Y el guía dijo, not part of the tour. disculpe, no es parte de la gira. Excuse me, dijo- not part of the tour? Dijo, ¿cómo? ¿No es parte de la gira? No, not part of the tour. No es parte de la gira. Now, you don't expect a protest like this, but we caught just the end piece of it. Bueno, así que uno no se esperaría una protesta como esta, pero como quiera pudimos grabar parte de la parte final de la protesta de este señor, de este Let's look at pastor. it. Miremos. Ich habe mal eine Frage. Ich habe eigentlich die Führung hier geschartert wegen der Lutherstube, denn ich kam nicht hinein, ich wurde gleich wieder hinausgeschickt. Ich möchte Sie darum bitten, dass Sie das weitergeben. Kann ich machen. Ja? Die Wartburg steht für Reformation und nicht für Heiligenverehrung. Nun haben wir auch das Jahr der Heiligen Elisabeth. Das ist das Jahr der Heiligen Elisabeth. Wir feiern den 800. Geburtstag der Heiligen Elisabeth. Und also ich meine nur, Sie können jetzt vielleicht auch ein bisschen was von der Sache haben. Das ist auch so, wenn es Gäste gibt. The last one there was my Protestant friend. Así que el último ahí era mi amigo protestante. There he is with his leather garment, Ahí está con su chaqueta de piel. and we decided we were going to look at the places of Martin Luther in spite of the tour. Así que nosotros decidimos que como quiera íbamos a visitar los lugares de Lutero, a pesar de la gira que no nos llevaba ahí. This is the house or the building in which he translated the Bible. Esta es la casa o la construcción donde él hizo la traducción de la Biblia. We went in under much protest. Y pudimos ingresar, aparte de muchas protestas. Here is the room, Ahí es el cuarto. and it says Lutherstube, Luther's room. Y dice, ese es el cuarto de Lutero. And inside, this is what you see. Y adentro eso es lo que ven. A simple wooden facade with a wooden desk.
una fachada muy simple de madera con un escritorio de madera and a picture of Melanchthon against the wall, y un cuadro de Melanchthon que lo ayudó en la traducción en la pared and a very simple hard chair. y una silla bastante dura y muy simple. These are replicas of the original. Esas son réplicas del original. But the whale vertebrate down there is original. Pero esa parte del mobilio ahí abajo es original. Martin Luther used this as his footstool. Este lo utilizaba él para poner su pie así. But you know what struck me? Pero lo que me sorprendió mucho, The pomp and the glamour of the tour, la pompa y la maravilla de la gira, the mosaics and the magnificence, los mosaicos y la magnificencia, and the Saint Elizabeth, Saint Elizabeth, Saint Elizabeth, y la mención seguida de Santa Elizabeth, and in contrast, the stark simplicity. y en contrasto esta simplicidad bien sencilla. And yet the greatest gift that mankind has ever had was produced right there. Pero el más grande don que la humanidad jamás haya recibido fue producido aquí. Access to the Word of God in a Tener- language we can understand. Tener acceso a la palabra de Dios en un idioma que podamos entender. This simple desk Este escritorio tan simple changed the world. cambió el mundo. Afterwards, we went to the authorities, Y después nos fuimos a las autoridades de ese lugar, and here's a little piece of that interview. y aquí un pequeño pedazo de su entrevista. Wir wollen eigentlich die Luther-Wartburg sehen. Und wir bekommen eine Stunde Führung über eine heilige Elisabeth. Ja, das liegt einfach daran, dass in diesem Jahr ihr Jubiläumsjahr ist. Es ist ihr 800. Geburtstag und ab dem 7. Juli beginnt halt hier auf der Wartburg eine große Landesausstellung ihr zu Ehren. So the reason why everything is about Elizabeth, because it's her 800th birthday. Así que la razón por la cual todo es sobre la Santa Elizabeth es porque ese era el cumpleaños de 800 años que ella, el aniversario. And from July 2009, Y de julio 2009 there will be a magnificent display of Elizabeth. va a haber una maravillosa colección para Elizabeth. What am I trying to say through all of this? Pues, ¿qué estoy tratando de decir con todo esto? The Reformation has been destroyed. La reforma ha sido destruida. Even the very bastions of the Reformation period Hasta los mismos bastiones, los centros que sirvieron durante el periodo de la reforma, has been fenced off, han sido cercados and rock bands play where the reformers spoke. y grupos de música rock tocan ahí sus conciertos donde los reformadores anteriormente estaban ahí. And the veneration of saints is back. Y la veneración de los santos ha regresado. This is the Luther House in Eisenach. Esta es la casa de Lutero en Eisenach. There's a little museum in, there's hardly anything in it, not even worthwhile. Bueno, aquí hay un pequeño museo, casi no hay nada dentro, casi no vale la pena. The buildings are still like they were in the time of Luther. Las construcciones aún se ven como se veían en los tiempos de Lutero. Even the house of Johann Sebastian Bach is there. Hasta la casa de Johann Sebastian Bach está ahí. Do you know what's interesting? ¿Y saben lo que es interesante? When God raised up the Reformation movement, Cuando Dios levantó este movimiento de la Reforma, He also created a tremendous musical experience. y también creó una experiencia musical tremenda. And the great hymns of the Reformation. Y were los grandes himnos de la Reforma antigua. formed. It was a total bursting into light. Así que fue una explosión de luz And it covered every aspect of y humanity. cubrió cada aspecto de la humanidad. Here is the church where Martin Luther preached, and it says there, eine feste Burg ist unser Gott, a mighty fortress is our God. Aquí es una de las iglesias donde Martín Lutero predicó y dice, gran fortaleza, gran roca fuerte es nuestro Dios. And I walked around the church, Y así que di un vistazo alrededor de la iglesia and there was graffiti. y ahí estaban los grafitis, las pinturas en las paredes. I don't think Martin Luther sprayed this graffiti. Yo no creo que Martín Lutero estuvo ahí con su spray haciendo esos dibujos. And horrible words written against the wall, Y palabras horribles escritas en las paredes. puke. Ahí se es vomitar. And there it says, Götzenfresse, food for idols. Y ahí dice comida para ídolos. So this is the mindset of Europe.
Así que esa es la manera de ver que se tiene hoy día en Europa, 500 years after the Reformation. 500 años después de la Reforma. Every vestige has been swept away. Todo tipo de calidad ya se ha destruido. The theology of the reformers has been swept into the waste paper basket. La teología de los reformadores ha sido tirada a la basura prácticamente. The stone facades of the Reformation theology have been placed into forgottenness. Así que todo lo que es la fachada de la teología que existía de los reformadores han sido olvidadas. And in its place, Y en su lugar, saints and martyrs of Roman Catholicism santos y mártires del catolicismo romano and feast days y días de fiesta with a Roman Catholic monastic appearance. con la apariencia católico-romana monasticista. I believe the time to speak has come, Yo creo que el tiempo para hablar ha venido and the time for silence is over. y el tiempo para guardar silencio ya se ha acabado. And as he sat upon the Mount of Olives, Y cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos, the disciples came unto him privately, saying, los discípulos se acercaron aparte diciendo, Tell us, when shall these things be? dinos, ¿cuándo serán estas cosas? And what shall be the sign of thy coming ¿Y qué señal habrá de tu venida and of the end of the world? y del fin del siglo? And Jesus answered and said, Y respondiendo Jesús les dijo, Take heed that no man deceive you. mirad que nadie os engañe. We are living in the time of the greatest deception that mankind has ever experienced. Estamos viviendo en el tiempo de del más grande engaño que la humanidad jamás haya vivido. My prayer is that we will go back to Bible principles Mi oración, mi anhelo es que regresaremos a los principios de la Biblia and have nothing to do with the evil works of darkness, y que no tengamos nada que ver con las obras sombrías y oscuras de la oscuridad and will acknowledge no other king except Christ. y que no reconoceremos a nadie más como rey que a Jesucristo. Amen. Amén.